Y seguimos con más de Tu Magazine, tu programa favorito de todas las mañanas. Y en esta oportunidad nos encontramos con la doctora Ana Gonzalo. Ella es médico internista que nos va a hablar un poco sobre este tema. Así que, bueno, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo soy la doctora Ana Gonzalo, médico internista de la universidad, egresada de la Universidad de Carabobo, en el Hospital Ángel Larralde. Bienvenida, doctora. Queremos conocer primero cuál es la función de un médico internista. Importante. La función del médico internista o quién es el médico internista es aquel médico del adulto que después de englobar o evaluar al paciente de manera integral da un diagnóstico, y de allí es donde él puede tratar al paciente o posteriormente enviarlo a otro especialista. ¿Y cuándo hay que acudir a un médico internista? Cuando tenemos síntomas y signos de que nos sentimos mal, en cualquier ámbito. Por eso, porque luego él va a evaluar en conjunto, y si usted tiene algún síntoma de dolor a nivel abdominal, a nivel bajo o a nivel hipogastrio o a nivel del tórax lateral, a nivel lumbar, usted va al médico internista. Y luego él, englobando todo esto, es donde va a decir, usted tiene una hipertensión arterial, usted tiene diabetes, usted tiene una patología crónica que él puede tratar y que inclusive luego puede derivar a otro especialista. Parte de nuestra cultura es que muchas veces nosotros nos autorreferimos a un médico y decimos, no, me duele tal cosa, voy a este médico en particular. ¿Cuál es la importancia del médico internista? Debemos pasar por esos pasos debidamente. Sí, es la cultura, yo creo que es más bien latina o venezolana. Tengo un dolor aquí, me voy para el urólogo o el nefrólogo sin saber si puede ser otra patología, y va directamente. ¿Qué sucede con eso? Que cuando usted llega allá era otra cosa más diferente a lo que usted pensaba, y tú nuevamente tienes que ir o retroceder y a ir al internista. Lo ideal es que primero vaya la persona al internista, porque como bien sabes, el paciente no es médico, no va a saber lo que tiene, y eso es la función del médico internista, integrar y decir, usted tiene esta patología, tiene la otra. Es una cultura que no es bien educada, es una cultura que ha traído inconvenientes, porque bueno, el paciente empieza solo a ir al endocrino y luego va al otro especialista en cardiología, y no es nada de eso, y tienen al final terminar en el internista para que le pueda resumir esas patologías, esos síntomas y signos, y entonces sí vaya a la persona correcta. Hace un mayor gasto en vez de haber hecho lo correcto, que era acudir primero al internista. Y en esas enfermedades crónicas como lo son la diabetes y la hipertensión, en esos altos índices, ¿cuál es el mensaje clave del diagnóstico? La evaluación pronta. La evaluación pronta es importante, reciente, no esperar muchos meses para luego acudir cuando ya el paciente prácticamente puede estar complicado, hay que hospitalizarlo, etcétera. O sea, la evaluación pronta. Por eso tenemos lo que llamamos médicos de cabecera. Eso es una palabra que se ha dejado de usar, pero es muy importante. El médico de cabecera es aquel paciente donde nosotros vamos porque tenemos gripe, malestar general, y no era algo solamente era la nariz. Resulta que hay otras enfermedades como mononucleosis que cursan con lo mismo. Entonces es importante que el paciente cada 6 meses o en el momento en el que tenga alguna sensación de malestar y acuda periódicamente a que se vea con el internista. Sus controles, antes la indicación era cada 6 meses realizarse un control con el médico de cabecera, el médico de familia, el médico de nosotros del hogar. Muchas veces desconocemos realmente cuáles son esos pasos que debemos seguir en la medicina, tal vez porque venimos de una cultura, como venimos mencionando, en la que vamos al pediatra o nos llevan al pediatra siendo niños, y ya de ahí en adelante, bueno, nos olvidamos de esa parte de la medicina y vamos nada más cuando tenemos un dolor. ¿Cuál es la importancia de tener, digamos, ese control regular y no solo ir ya cuando siento que no puedo más con mi cuerpo o tengo algún dolor muy fuerte? Claro, lo que tú acabas de decir, sabes que viste algo muy importante, te llevaban al pediatra, pero en resumen, ese era de niño, pero en resumen, ¿quién sigue después? Es lo mismo, tú tienes que tener una continuidad. ¿Quién sigue? El internista, quien luego deriva
o trata las enfermedades de manera crónica, de una manera sistemática. ¿Cuál es la importancia? Como ya hemos recalcado, hacerlo periódicamente y no empezar a divagar, sino acudir tempranamente, porque hay muchos casos en los cuales una vez que el paciente tiene el primer síntoma, deja pasarlo, se toma algo para el dolor, y cuando ya han pasado varios meses, el paciente hay que hospitalizarlo, o tenía una enfermedad o un cáncer que ya es algo patológico y hay que hospitalizarlo o puede fallecer. Entonces es importante ir con prontitud al internista para ser evaluado. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un médico general y un médico internista? El médico general ve niños y ve adultos y ve ancianos, que es geriatría. El médico internista ve adultos. En general, con el grupo etario, eso se llama grupo etario, esa es la diferencia. Pero si usted me dice, por ejemplo, va al pediatra, el internista es el médico del adulto, como si fuese un pediatra, pero el pediatra ve al niño. Y el médico internista ve en más o menos un orden entre los 18 a los 65, 70 años, y luego viene el geriatra. El geriatra ve pacientes mayor o adelante de esa edad. ¿Y dónde encontramos a un médico internista? El médico internista, bueno, lo conseguimos en los hospitales, que es los que deberíamos tener en toda la ciudad, en los ambulatorios, debemos tener en los ambulatorios, aparte del médico general, un médico especialista en medicina interna. Ese es porque va como en las comunidades, y luego de allí lo derivan a los hospitales, y ya en el hospital, es evaluado por los especialistas de diferentes patologías y es hospitalizado si es necesario. ¿Cuáles son las enfermedades que se pueden prevenir yendo al médico internista? Muchas. La mayoría de las enfermedades: hipertensión, diabetes, problemas renales, patologías renales como cálculos renales, que luego se complican con hipertensión y otras enfermedades. Muchas. De poderte decir cuáles son. Un libro. Es un libro, exacto. Sí. Es una medicina, son 6 años, más claro. 2 posgrados, entonces es muy largo. Hay que estudiar Hay muchísimo. que estudiar mucho, pero es la mayoría de las enfermedades, por eso existe una medicina preventiva. Y hay el diagnóstico y luego la medicina curativa. Si no nos vamos a la primera y ejercemos presión en la primera, pues entonces vamos a pasar directamente a la próxima etapa, y donde ya el paciente lo que hay es que tratarle o lamentablemente puede fallecer. ¿Y cuáles son esas cosas que debemos escuchar en nuestros cuerpos, esos síntomas, mejor dicho, para prevenir o para tomar acción ya? Dependiendo de la edad, dependiendo del grupo etario, porque dentro del mismo adultez tenemos varias etapas. Entonces, si hay un paciente, por ejemplo, no podemos imaginar, tendría que leer un libro completo de eso, pero por ejemplo, claro, si el paciente de mi edad, o antes, ya a los 35 años, 30 años, comienza con malestar general, falta de apetito, orina mucho por las noches, muchas infecciones a repetición, podemos pensar, y a veces al revés, mucha hambre, podemos pensar que el paciente tiene diabetes, pero él no lo va a saber. Pero si usted orina y se para cada rato, entonces usted dice, algo me está pasando porque no es normal orinar en la noche. Igual estoy en la casa y entonces tengo mucho calor, tengo mucho frío, tengo mucho calor, puede ser la menopausia, la premenopausia, la posmenopausia, o sea, son muchos síntomas que dolor en el pecho, que es importante, dolor a nivel del lado izquierdo, pero no solamente ahí. El paciente cree que porque no, el dolor era aquí, no era aquí, y entonces el dolor es aquí, resulta ser que no, eso es gástrico, no, era una cardiopatía hipertensiva, por ejemplo. Aquí es importante escuchar nuestro cuerpo, pero también estar consciente de que no podemos referirnos a un especialista sin antes ir a un médico internista, porque bueno, él básicamente lo que va a hacer es prevenir, o él nos va a referir exactamente a ese especialista que necesitamos, porque al final vamos a gastar un dinero innecesario yendo, por ejemplo, me duele el pecho, al final no era algo del pecho, sino que era algo de otra patología, o perdón, de otra especialidad, y bueno, ya había hecho el gasto de lo que fue ¿cómo que se llama? El electrocardiograma, todo ese tipo de cosas.
Entonces, bueno, hay que escucharnos, pero también hay que estar conscientes de que primero un médico internista para que nos evalúe y tengamos la prevención, pues también es eso importante. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar usted? Bueno, yo me encuentro laborando en la clínica Punto Salud y mi consultorio privado se encuentra en el Centro Comercial Concepto La Viña, piso 4, consultorio 403. ¿Tiene algún número de contacto o una red social? Sí, personal 0414-437-1533 y como doctora-piso o piso A Gonzalo en Instagram. Bueno, muchísimas gracias. Creo que nos vamos de este segmento con bastante conocimiento que puede parecer básico, pero que en realidad muchas veces no tenemos, y que es realmente importante conocer la función de un médico internista, de no normalizar esos síntomas que a veces podemos tener, de acudir primero al médico internista antes de perder dinero, tiempo, incluso se puede tener hasta una medicación fallida por no conocer bien y no pasar esos debidos procesos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, seguimos con más de Tu Magazine, no se despeguen sus pantallas. Gracias.